¿Cuáles son las teorías sobre el origen de los virus? Una teoría propone que los virus son consecuencias de la generación de microorganismos, bacterias, protozoarios y hongos, que alguna vez fueron parásitos obligatorios de otras células, a tal grado que se convirtieron en parásitos intracelulares y perdieron paulatinamente todos los componentes necesarios para desarrollar un ciclo de vida libre independiente de la célula hospedera. Sin embargo, el hecho de que la organización de los virus es de tipo no celular es un importante argumento en contra de esta teoría, ya que las cápsides virales son análogas, desde el punto de vista morfogenético, a los organelos celulares constituidos por subunidades de proteína tales como flagelos y filamentos que conforman el citoesqueleto y no son parecidas a las membranas celulares. Por otra parte, las envolturas de los virus no muestran similitudes arquitectónicas con las membranas celulares o, en caso de poseer dicha arquitectura, es debido a que la envoltura viral fue adquirida como consecuencia de la protrusión o brote de la partícula viral a través de la membrana celular. La otra teoría propone que los virus son el equivalente a genes vagabundos. Por ejemplo, es probable que algunos fragmentos de ácido nucleico hayan sido transferidos en forma fortuita a una célula perteneciente a una especie diferente a la que pertenecen dichos fragmentos, los cuales en lugar de haber sido degradados como ocurre generalmente por causas desconocidas podrían sobrevivir y multiplicarse en la nueva célula hospedera. ¿Cuál es la estructura de los virus y cuáles son sus características? Un virus es una partícula submicroscópica que puede infectar las células vivas. Los virus son muchos más pequeños que los organismos procariotas, con dimensiones alrededor de 20-300 nanómetros (nm), aunque algunos pueden ser más grandes. Los procariotas normalmente miden 0,5 a 5,0 micrómetros de largo. Por ejemplo, si un virus fuera como el tamaño de 3 pelotas de fútbol, se pone al lado de la otra, entonces un procarionte sería del tamaño de la cancha de fútbol. ¿Cómo se clasifican los virus? Bueno, aquí podemos ver tres imágenes y los virus se clasifican según su ADN o según su ARN. ¿Cuál es la acción del coronavirus en el cuerpo? Los daños provocados por el COVID-19. Estos daños ocurren en alrededor del 5% de pacientes que pueden fallecer. El virus provoca pérdidas de olfato y gusto en el 59% de los infectados. Fiebre a 39 grados puede llegar al cerebro. Esto puede inflamarse por una respuesta inmunitaria descontrolada. El virus se replica en garganta y pulmones. El músculo cardíaco puede ser infectado por el virus. La falta de oxígeno causa problemas cardíacos. Los vasos sanguíneos pueden ser afectados por una hiperinflamación capaz de provocar insuficiencia cardíaca o paro cardíaco. El virus es protomobótico, provoca coágulos que pueden obstaculizar el paso de sangre. El virus infecta los pulmones y los inflama, provocando que dejen de funcionar. Hígado, riñones y páncreas pueden ser dañados por las propias defensas del organismo, provocando una inflamación que no los deja trabajar. ¿Cómo se propaga el virus? Se cree que el COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto cercano de persona a persona. Algunas personas que no presentan síntomas pueden propagar el virus. Todavía seguimos aprendiendo acerca de cómo se propaga el virus y sobre la gravedad de la enfermedad que causa. Propagación de persona a persona. Se piensa que el virus se propaga principalmente de persona a persona, entre personas que están en contacto cercano a una distancia de hasta aproximadamente 6 pies, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca, o las personas sin síntomas pueden propagar el COVID-19. El virus se propaga fácilmente entre las personas. La facilidad con la que el virus se propaga de persona a persona puede variar. Algunos virus son muy contagiosos, como el del sarampión, mientras que otros virus no se propagan tan fácilmente.
Otro factor que hay que tener en cuenta es si la propagación es sostenida, es decir, se propaga de manera continua de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre las personas. La información sobre la pandemia en el curso del COVID-19 sugiere que este virus se propaga de manera más eficiente que el virus de la influenza, pero no tan eficientemente como el del sarampión, que es virus altamente contagioso. ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo del coronavirus? Se defiende nuestro organismo del coronavirus. Cuando un virus entra a nuestro cuerpo, se ponen en marcha distintos mecanismos para identificarlo y eliminarlo. Si tuviéramos contacto con el virus, esto es lo que haría nuestro sistema inmunitario para combatirlo. ¿Cómo se defiende el cuerpo? Cuando un virus entra en el organismo, invade las células para sobrevivir y replicarse. Las células usan las moléculas CMH para comunicar al exterior lo que ocurre dentro de ellas. Así muestran fragmentos de virus a células del sistema inmune, como los linfocitos B y T. Dichos linfocitos destruyen el virus gracias a mecanismos de citotoxicidad. Además, envían una alerta de infección a todo el cuerpo que se propaga y hace posible la eliminación del virus. ¿Cuáles son los signos y síntomas clínicos del coronavirus? Síntomas del coronavirus originado en China: dolor de cabeza, estornudos, tos, dificultades para respirar, falla renal y fiebre. El virus parece comenzar con fiebre, seguido de tos seca y después de una semana causa dificultad para respirar. Algunos pacientes necesitan tratamiento hospitalario. ¿Por qué se dice que el coronavirus es un virus exponencial? La propagación del coronavirus es exponencial, lo cual es malo, pero su inevitable declive también será exponencial, lo cual es bueno. En el caso del coronavirus, el crecimiento en el número de personas infectadas será inevitablemente exponencial, al menos por un tiempo. Esto se debe a que la tasa de nuevas infecciones depende claramente de la cantidad de personas que ya son contagiosas. El recuento resultante de los infectados aumentará muy rápidamente, como es típico del crecimiento exponencial. Tenga en cuenta que no es que el número sea grande, sino solo el comportamiento de la tasa de crecimiento que merece la designación exponencial. Y como se señaló, eso es claramente malo. ¿Qué son los enfermos asintomáticos? En medicina, una afección se considera asintomática si el paciente es un portador de una enfermedad o infección, pero no experimenta síntomas. Una condición puede ser asintomática si no presenta los síntomas notables con los que normalmente se le asocia. Las infecciones asintomáticas también se llaman infecciones subclínicas. Otras afecciones, tales como enfermedades mentales, pueden ser consideradas subclínicas si presentan algunos, pero no todos los síntomas requeridos para un diagnóstico clínico. También se utiliza el término clínicamente silente. Saber que una condición es asintomática es importante porque puede desarrollar síntomas tardíamente y entonces requerir una espera atenta o un tratamiento temprano. Puede resolverse por sí misma o volverse benigna. Se requiere que una persona reciba tratamiento para no desarrollar problemas médicos posteriores tales como hipertensión e hiperlipidemia. Estar alerta ante los posibles problemas. El hipotiroidismo sintomático vuelve a una persona vulnerable al síndrome de Kernick-Korsakoff o beriberi tras recibir glucosa intravenosa. La persona afectada puede ser infecciosa y diseminar la infección a otros de forma desapercibida. ¿Cómo disminuir el riesgo de contagio? Aprende cómo disminuir el riesgo de contagio del coronavirus COVID-19. Principalmente evita el contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus. Al estornudar, cúbrete con el brazo. Si tienes síntomas de resfriado, usa tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. Mantén limpias las superficies, toma mucho líquido y ventila tu casa. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus COVID-19 se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contiene el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra. Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
¿Cómo y cuándo se debe usar el tapabocas? ¿Cuándo usar mascarilla? Si está usted sano, solo necesita llevar mascarilla. Si atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el COVID-19, lleve también mascarilla si tienen tos o estornudos. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos, con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Si necesita llevar una mascarilla, aprenda a usarla y eliminarla correctamente. ¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla? Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cúbrase la boca y la nariz con las mascarillas y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y la máscara. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás, no toque la parte delantera de la mascarilla. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. ¿Cuáles son los hábitos de limpieza y desinfección que realizan en su casa? En nuestra casa, los hábitos que utilizamos para la desinfección y limpieza son el aseo general de la casa con cloro, limpiar y desinfectar muy bien los equipos, lavarnos muy bien las manos, además de hacerlo con mucha frecuencia, y el uso de tapabocas y guantes al salir solamente si es necesario. ¿Cuáles son las medidas de prevención que se deben tener al salir y al llegar a casa? Medidas de prevención al salir de la vivienda. Si sale en carro particular, limpie las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes. Segundo, no salude con besos ni abrazos ni de la mano. Tercero, asigne un adulto para hacer las compras. Cuarto, esté atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones dadas a movilidad y acceso a lugares públicos, como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evite conglomeraciones de personas. Quinto, restrinja las visitas a familiares y amigos si alguno presentó cuadro respiratorio. Medidas de prevención al regresar a la vivienda. Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón. Segundo, antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con beso, abrazo y darles la mano. Tercero, mantenga separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Cuarto, báñese con abundante agua y jabón. Quinto, haga lavado de manos de acuerdo a los protocolos. Sexto, desinfecte los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. Séptimo, si lleva alguna compra, desinfecte el empaque y colóquela en una superficie limpia. Octavo, coloque los productos en la nevera o despensa después de ser lavados o desinfectados. ¿Qué hacer si se muestran síntomas de coronavirus sin tener la enfermedad? La situación de tensión y nerviosismo que provoca el coronavirus puede desencadenar en somatización, cuando mostramos aparentemente los síntomas de una enfermedad, pero en realidad no la tenemos. ¿Qué hacer en este caso? El médico Leonardo Violato, en un artículo publicado en Mejor con Salud, explica que la somatización es un fenómeno psicológico que se origina por el miedo o la ansiedad a sufrir de alguna enfermedad, en este caso de COVID-19. Entre los síntomas de este nuevo coronavirus tenemos especialmente fiebre, dolor de cabeza, problemas respiratorios e incluso pérdida de los sentidos y malestar general. ¿Has sentido alguno? Si es así, el especialista sugiere en primer lugar verificar con un médico o a través de la prueba, si no tiene COVID-19. Pero también puede empezar por descartar síntomas. Por ejemplo, si percibe que su temperatura se ha elevado, compruébelo a través del termómetro. Lo más probable es que la temperatura sea normal. El resto de síntomas, al no poder medirse de una forma objetiva, es más complejo demostrar que no son por la infección, explica el experto. Debemos tener en cuenta que en tiempos de crisis los trastornos de somatización son muy frecuentes. Por ello, aunque ante cualquier síntoma es primordial contactar con un médico, también debemos tener presente que todo puede ser simplemente consecuencia de la ansiedad. Recuerda Violato. Él también aclara que la somatización no es lo mismo que la hipocondria, que consiste en el miedo excesivo a que aparentan los síntomas, sin estar realmente enfermo. La diferencia radica en que la primera es más emocional y sí provoca características de alguna enfermedad, también sin tenerla. En el caso de la pandemia por coronavirus, dos de los factores que podrían provocarnos somatización es el exceso de la información o infodemia. Notaremos que estamos
un poco nerviosos o ansiosos. Lo que ocurre con la somatización y el coronavirus es que numerosas personas están comenzando a tener estos síntomas sin estar realmente infectados. Se empieza a tener tos, dolor de cabeza e incluso se siente la temperatura corporal más alta. En caso de tener animales de compañía, ¿cuál es el manejo cotidiano que tienen con ellos? Aparte de la higiene habitual, cuando se los saca a pasear, debemos limpiar y desinfectar muy bien sus patas, que es ahí donde puede estar el virus. ¿Cómo influye en la sociedad y básicamente en los hogares esta pandemia? Influye fuertemente en la economía de cada habitante de la ciudad, además de paralizar absolutamente todo para poder cuidar de nuestra salud, a excepción de los servicios vitales. Y nuestro hogar influye particularmente en la convivencia, ya que no estamos acostumbrados a estar siempre juntos y en casa. ¿Cómo ha afectado a su familia las medidas que se han tomado para prevenir la propagación del virus? En mi familia ha afectado particularmente la convivencia, ya que al estar todos juntos en un mismo lugar debemos compartir espacios para trabajar y estudiar. Además, la parte económica también se ha visto muy afectada, ya que de eso dependemos todos.